Você vai ver, você vai implorar, me pedir pra voltar. E eu vou dizer, dessa vez não vai Ahí dar. está. Bueno. Y no lo conocía yo a este autor en el sentido de no de tenerlo, y me sorprendió mucho. No sé a ustedes qué les pareció los textos, algunas impresiones sobre cómo, sobre el origen de Cuenca del Plata y la formación de los Estados-Nación, que me parecieron que bastante disruptivas respecto a algunas versiones de la formación de los estados, ¿no? Yo marqué un par de puntitos como para debatir, no sé si algunos compañeros o compañeras quieren comentar algo en base a las lecturas, y después abrimos, si les parece, como un punteo de quién es Moris Bandeira. Ahí está Leandro también se sumó, y Ernesto, el amigo Ernesto. No sé qué les parece, cómo hacer. Si quieren, vamos ahí y vemos, y después abrimos a las lecturas que tuvieron. El amigo Ernesto. ¿Les parece bien armarlo así? Y vamos. Bueno, a ver, acá estamos, acá. Ahí estoy poniendo a compartir. Voy a tratar de hablar poquito, así potenciamos las lecturas, ¿no? Esto, ¿cómo vamos a hacer para esto? Ahí está. Bueno, este es el encuentro de Moni Bandeira y algunas cosas que fui recopilando de texto, de biografía, como para conocer al autor, que les vuelvo a decir que yo lo tenía como un autor más bien citado en lectura de cuando uno arma las clases de historia de Brasil. Justo esta semana estuvimos hablando de la historia de Brasil en historia latinoamericana. Aparece citado, es un autor reconocido, ¿no?, dentro del ambiente de la historiografía brasileña. Y bueno, este autor es de Salvador de Bahía y una historia intelectual muy grande en Alemania. Eso también me sorprendió. Estuvo en Alemania, ejerció incluso tuvo una función política como agregado del consulado entre el 96 y el 2002, ¿no? Y después en su juventud tuvo participación política, ¿no?, de intervenciones más bien vinculadas con el trabajo intelectual, ¿no? Eh, y esto lo va a llevar a estar preso, ¿no? Estuvo del 69 al 70 y en el 73 estuvo preso Bonis Bandeira durante la dictadura militar en Brasil. Y después de eso, ¿no?, que retoma, vuelve después de que termina la dictadura militar en Brasil, y empieza una seguidilla de trabajos que lo posicionaron, como pueden ver, bueno, acá en diferentes cargos de materias vinculadas bueno, justamente la tesis de él, que es el libro que tenemos para leer, ¿no? Los capítulos del libro son la tesis de él, ¿no? Vinculada con la historia, con el pensamiento, con la historia de Brasil, con las relaciones internacionales, y se paseó, como pueden ver, por un montón de cátedras, ¿no? Un tipo con una vida académica muy importante, ¿no? Incluso si uno ve el libro, ¿no?, el libro de los capítulos que tenemos, es una colección dirigida por Mario Rapoport, ¿no? O sea, Mario Rapoport, eh, lo- seguramente saben, ¿no?, pero es un tipo también posicionado en el mundo académico argentino, ¿no?, como uno de los historiadores de la economía, con varios trabajos sobre economía, y que bueno, a la hora de armar esa colección, eh, aparece el libro de Monis Bandeira, ¿no?, reconociéndole como, de hecho en esa colección, la parte donde hablan de la formación de los estados, la maneja Monis Bandeira, o sea, como es el libro que en esa colección realiza el repaso sobre la formación de los estados. Y después, a ver acá. Bueno, después esto que les había comentado, ¿no?, que observo que no sé después qué les parecerá a ustedes, ¿no? Algunas frases de él, ¿no?, en donde él no puede disociar la historia de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, a la hora de pensar en cada uno de estos estados-nación. Dice, no, no,
lo comenta como algo totalmente impracticable, ¿no? Y comenta irrealizable, como un trabajo que no tiene sentido, ¿no? Trabajarlo por sí solo, ¿no? Eh, y por otro lado, está bueno porque veo que hace un trabajo vinculado ya con la filosofía de la historia, ¿no? O sea, cómo pensar la historia, para qué sirve la historia, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre la historiografía de estos estados-nación y, y la perspectiva que esa disciplina deja a- hacia, hacia el futuro, ¿no? O sea, como diciendo, ¿no? Ese sinsentido de analizarlo por separado, ¿no? Eh, y él dice que esa cuestión de separado la relaciona con la ausencia del Zeitgeist, ¿no? Dice, ahí se sumó Javi, con la ausencia del Zeitgeist, que es el espíritu de la época, dice, ¿no? O sea, no solo se está realizando una operación que no tiene, para él no tiene una perspectiva que él considere que es algo lógico, sino que dice, a nivel metodológico se está perdiendo el espíritu de época si lo disociamos. Entonces ya es algo que considera más grave. Bueno, después él realiza una periodización, y acá eh, por ahí varios de ustedes ya lo tienen en la cabeza, pero aquellos que por ahí nunca se ponían a ahondar en la historia del Brasil, eh, va a, eh, aparece este recorrido por la historia del Brasil que me parece que está, yo lo encontré en una de las cátedras que se dan en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, y para tener una idea de qué está hablando él, ¿no? De qué periodos, ¿no? Él señala, tiene esta periodización en el libro, un periodo precolonial, del 1500 a 1530, después un periodo colonial, ¿no? Que llega a 1822, donde se produce la independencia de Brasil, algo que para él es muy importante, ¿no? Que dice, todo ese proceso de la independencia de Brasil se da incluso bajo, bajo el momento de la corona, o sea, es la corona portuguesa es un rey, ¿no? Eh, una división que tiene que ver también con gente de la corte portuguesa, ¿no? O sea, con la abdicación de Don Pedro, ¿no? Entonces, esto le da como no solo que nos distingue a nosotros el Río de la Plata en este sentido, sino que a mí me parece muy interesante esta posición de él, que él lo interpreta como un gran sentido soberano del Brasil, ya incluso dentro de la corte de, de ese Brasil portugués, ¿no? Joao tiene un sentido de pertenencia hacia el Brasil, ¿no? Que es anterior a la independencia brasilera, ¿no? Digamos, del territorio. Incluso señala, dice, en un momento, no, las ideas de que Brasil sea la capital de la metrópoli eran anteriores a que se produzca el hecho, ¿no? Entonces dice, Brasil ya era más importante que Portugal para los portugueses. Eso me parece algo muy interesante que introduce él. Y después tenemos el periodo republicano, que va del 89 al 2021, ¿no? Que él en el libro, nosotros no teníamos justo la selección de esos trabajos, pero en el libro no le da tanta bola, digamos que para él el periodo formativo, no sé qué les parece a ustedes, termina con la guerra del Paraguay, como que ahí es el momento en donde se termina de configurar el Estado brasileño, ¿no? O sea, todo el periodo que viene después de la guerra de la Triple Alianza es como un periodo que él ya dice, bueno, ya ahí el Estado-Nación está conformado. Bueno, esto es lo que habíamos hablado la otra vez. Y comento una cosita más y ya. Bueno, esto es lo que dijimos y. A ver, ¿dónde estábamos? Y estas 6 ideas que anoté, que bueno, después vamos a ver qué les parece, son una serie de ideas que tienen que ver con lo que fui sacando, ¿no? Bueno, la vinculación en la Cuenca del Plata de los portugueses, ¿no? Él le da un lugar que, o sea, a mí como historiador argentino me costó un poco, porque señala, dice, no, pero incluso Buenos Aires era una dependencia total, sobrevivió gracias a que estaban a que estaban los portugueses, con el contrabando, si no se morían, ¿no? Empieza a hacer una serie empieza a narrar acontecimientos en donde nosotros
prácticamente gracias a la influencia portuguesa pudimos sobrevivir, ¿no? Después hablan de que, bueno, en un segundo punto, creo que en este sentido también la exploración, distinto de lo que aparecen muchos historiadores, sea Perindón y el Saboreán, que trabajaban en el periodo colonial, aparece que también la exploración es parte portuguesa. 1501, 1502, dice, ya está Gonzalo Coelho realizando la exploración del Atlántico Sur, ¿no? Un tercer punto es el de la influencia inglesa, que acá es algo que a lo que estamos, a los malvineros nos pega un poco raro, porque dice, gracias a Inglaterra lograron la unidad, ¿no? Como diciendo, le da un lugar como Inglaterra logró que no se desmembre las Provincias Unidas del Río de la Plata, eso me quedó. Y al mismo tiempo Portugal manejando, ¿no?, una soberanía que él la ve como conflictiva en relación a Portugal y la influencia británica, ¿no? Que dice que en un momento la trató de balancear con los franceses, pero que siempre fue algo complicado, ¿no? Pero por lo menos hasta el final negó que haya un puerto en Brasil, que era lo que pedía Inglaterra. Inglaterra le pedía, nosotros los protegemos a ustedes, ¿no? De los quilombos que tengan en Europa, pero queremos un puerto en Brasil. Y bueno, eso lo pudo mantener Portugal. Bueno, después la otra que acá Marcos seguramente va a comentar, que en su momento a su querido Vizconde de Mauás, ¿no? Que aparece acá como una figura relevante, ¿no? Que siempre hablamos del Vizconde de Mauás, una persona que ha operado, por lo menos si el Pepe Rosa en su libro sobre la guerra del Paraguay y las Montoneras señala como uno de los grandes artífices y acá aparece el Vizconde de Mauá y dice, este tipo tiene una visión de futuro, arma un banco en la Confederación Argentina, ¿no? Una visión positiva de este personaje. Y por último, el radio de los banderantes. Y ahora ya con esto abro a los compañeros y compañeras. El rol de los bandeirantes. Los bandeirantes como, esto lo habíamos hablado en la última reunión, ahí dejó de compartir. Habíamos hablado en la última reunión, que lo había señalado Miguel y lo habíamos comentado, que los bandeirantes son alguien que entra en las misiones y está toda la parte, digamos, negativa, pero para Brasil es un avance del Estado brasileño. Gracias a los bandeirantes logramos tener, ¿no? Y él hace un juego, si bien reconoce por lo menos lo menciona, también empieza ahí algo que me parece para detenernos en algún momento, que es el rol de lo privado en la conformación del Estado brasilero, ¿no? Hay que ver si ese rol de lo privado, porque los bandeirantes no dejan de ser aventuras mercantiles de sectores privados, qué preponderancia tuvo, y bueno, el espejo inevitable con nosotros, ¿no? Si nosotros tuvimos ese sector privado vinculado al Estado, o de qué manera, ¿no? Me quedé pensando en esas cosas cuando lo leía. Pero bueno, esto es una introducción así a las piñas rápida para empezar a hablar del autor, no sé qué les parece. Mientras voy a ver qué le pasó a Manuel, que todavía no, que me dijo que... Así que bueno, esa sería la introducción. Sí. Seguramente me quedaron cosas fuera, ¿no? Buenas tardes para todos. Facu, en línea con lo que muy bien presentás, yo quiero agregar algunas ideas. La primera es que yo descubrí a este autor de la mano de los trabajos de Marcelo Gullo, ¿no? Marcelo Gullo lo cita mucho, y en la introducción que desarrolla, entre la introducción a la edición argentina, que desarrolla Moniz Bandeira, aparece un diagnóstico común entre los trabajos de este autor y los del propio Gullo, porque tanto en los trabajos de uno como el otro, aparece reflejada esta idea de la dificultad que tienen los académicos que provienen de la ciencia política o de las relaciones internacionales para un análisis político profundo, desconectado de la historia, ¿no? Por eso esto me parece que es un aporte interesante que hace Moniz Bandeira al estudio de los procesos políticos
de la Cuenca del Plata, ¿no? El conocimiento histórico profundo. Después, otra idea importante que vos, Facu, recuperaste muy bien y que cruza todo el libro de Monis Bandeira, por fuera digo, además de los capítulos que seleccionamos, es esta vocación de expansión territorial de el Brasil, que hunde sus raíces en el periodo colonial, ¿no? Cuando Monis Bandeira desarrolla esta idea de la relevancia de los bandeirantes, aparece muy clara esta vocación de expansión territorial, ¿no? Hacia la banda oriental y hacia la Argentina, ¿no? Monis Bandeira, en el capítulo que trata acerca de el avance y la fundación de Colonia del Sacramento, ¿no? Como una ciudad de avanzada del Imperio Portugués en la Cuenca del Plata, dice que el gran objetivo es terminar en la otra orilla, es decir, avanzando hacia Buenos Aires. Lo otro que quería remarcar tiene que ver con la bibliografía. En la bibliografía que utiliza Monis Bandeira aparece la mezcla, podemos decir, la combinación de los autores tradicionales de la Academia Argentina, pero una presencia muy fuerte de autores provenientes del revisionismo histórico, ¿no? Aparece citado José María Rosa, Jorge Abelardo Ramos, un autor que no viene del revisionismo histórico, sino de las corrientes historiográficas de la izquierda, como Liborio Justo. Hay una presencia importante de los autores del revisionismo, y solo una mención al revisionista brasileño, que es Julio Chiavenato, ¿no? Con su libro Genocidio Americano. Y señalo esto de la lectura del revisionismo que se ve presente en la obra de Monis Bandeira, porque en sucesivos capítulos el autor va a remarcar la presencia entre sombras de Gran Bretaña. Y esto que él lo va señalando en los años 10, en los años 20, cómo Portugal queda, podemos decir, embarcado como una especie de satélite político de Gran Bretaña, y eso se traduce en la Cuenca del Plata. Todo este análisis creo que va a quedar trunco en la interpretación que Monis Bandeira hace acerca de la Guerra del Paraguay. Es decir, Monis Bandeira va aportando elementos muy interesantes para pensar la presencia de Gran Bretaña en el Río de la Plata. Lo va a analizar en el periodo de la Confederación Argentina. Le va a dar un lugar central al Barón del Mauá, ¿no? El Barón de Mauá es la cara de la Casa Rothschild en el Río de la Plata, ¿no? Es una sucursal de la Casa Rothschild. Y todos estos elementos que aparecen en la literatura revisionista con mucho peso, aparece en Pepe Rosa, en el Colorado Ramos, todo esto él lo recupera con claridad, queda trunco al analizar la Guerra del Paraguay. El análisis que Monis Bandeira brinda acerca de la Guerra del Paraguay, creo yo que está muy empapado acerca de, podemos decir, los lugares comunes de la historiografía brasileña sobre la guerra. Si nosotros pensamos en el historiador brasileño que consolidó una determinada imagen acerca de la guerra, tenemos que pensar en Francisco Doratiotto con su libro Maldita Guerra, ¿no? Que es el libro, podemos decir, dentro de la academia brasileña sobre la Guerra del Paraguay, el libro que tiene mayor peso y es el que uno no puede no citar. ¿Bien? Entonces yo creo que la lectura de Monis Bandeira queda entrampado en los lugares comunes de la historiografía brasileña sobre la guerra, porque nos encontramos con que se evapora el análisis geopolítico, y la Guerra del Paraguay, tanto en su origen como en su desarrollo, termina siendo una consecuencia de los desvaríos de Francisco Solano López, ¿no? A mí me provoca esa impresión, ¿no? Que tanto el desencadenante de la guerra es la pretensión de
Solano López de tener una mayor influencia en la cuenca, así como su extensión, ¿no? La extensión, la prolongación de la guerra es producto, ¿no?, del despotismo de López, ¿no? Dice algo así como que la guerra se extiende en buena parte por el temor que impone López hacia la población. Lo que, ya para ir cerrando y dando lugar a todos los compañeros, lo que me resulta curioso es todos los elementos que Moniz Bandeira va aportando para llegar a una lectura diferente a la que él concluye, ¿no? Si nosotros vemos la página 271, en el primer párrafo afirma: los aliados decidieron arrasar la fortaleza de Humaitá y las demás fortificaciones que pudieran dificultar la libre navegación de barcos, ya fuesen mercantes o de guerra, ¿no? Aparece muy claro que el objetivo principal de la guerra del Paraguay es destruir la fortaleza de Humaitá e imponer a cañonazos la libre navegación de los ríos. Y es por demás evidente que el gran promotor de la libre navegación de los ríos es Gran Bretaña. Lo hace en la Confederación Argentina, liderada por Rosas, lo hace en la Guerra del Paraguay, lo hace en la Guerra del Opio frente al Imperio Chino. Entonces, una vez que afirma esto, hacia el final de ese párrafo dice: Mauá y los banqueros británicos se encargaron de financiar la guerra contra el Paraguay. O sea, todo va caminando en una dirección. Y 2 párrafos más adelante remata: no se puede atribuir en absoluto a supuestos intereses de Gran Bretaña por detrás del Imperio del Brasil la responsabilidad por la irrupción de la guerra con el Paraguay, ¿no? Y al tomar esta lectura, en buena parte, creo yo, rompe con lo que venía desarrollando, ¿no? La presencia de los banqueros británicos, la imposición por la fuerza de la libre navegación de los ríos, y creo yo que todo esto queda definitivamente herido de muerte, su argumento, cuando se sostiene que la guerra aceleró la integración del Paraguay a la economía capitalista, cuando diferentes lecturas nos han mostrado que no solo la guerra no introduce el capitalismo en el Paraguay, sino que arrasa el desarrollo económico nacional que el Paraguay venía desarrollando hasta la guerra, ¿no? Recordemos que Paraguay, entre otras cosas, no había asumido hasta el momento deuda externa, no había contraído empréstitos, y el primer empréstito lo toma en Londres para levantar el desastre que supone esa guerra. Entonces yo creo que acá el argumento de Doratioto se debilita profundamente. Perdón, de Moniz Bandeira. Digo Doratioto porque la similitud entre los argumentos de este capítulo y Maldita Guerra de Doratioto es muy, muy fuerte, ¿no? El libro de Doratioto son como 800 páginas donde va y viene acerca de la guerra del Paraguay, y no nos queda claro cuáles fueron los desencadenantes sobre esa guerra. Bien, por ejemplo, acá en el capítulo de Moniz Bandeira no desarrolla los objetivos políticos del mitrismo. El mitrismo no juega como un actor, no aparece desarrollado en profundidad la guerra civil en el Uruguay, que es el paso previo a la guerra del Paraguay. En fin, creo yo que es un trabajo muy interesante para el estudio de la historia del Brasil. Incorpora elementos más que profundos para el análisis, aunque ese capítulo de cierre debilita el trabajo en general. Bueno, hasta acá, si quieren los demás tomar la pelota, adelante. No sé si algún compañero quiere comentar. Yo solo voy a decir de lo de Doratioto, que me tocó sufrirlo porque lo tuve que leer y hacer una reseña. En algún momento que cursamos con el compañero Marcos un seminario sobre la R Paraguay. Y Doratioto queda, en lo que me quedó de referencia y en línea con lo que dice Marcos, si queda algo claro para Doratioto es que la guerra
es observada como algo que rompe la economía brasileña, ¿no? O sea, lo que más le preocupa a Bratiotto, me parece, a lo largo del libro es una cosa que señala también Monis Bandeira, que es que la guerra destruyó la prosperidad económica, una prosperidad además que, si uno se pone a reflexionar, una prosperidad con mano de obra esclava, ¿no? De plantaciones de café, plantaciones de azúcar, o sea, no era una prosperidad la de Brasil asociada a lo que estaba en ciernes en Paraguay, ¿no? Que era otro tipo de desarrollo. O sea, destruye eh, una, digamos, la entrada el proceso de entrada de Brasil en el mercado mundial, por así decirlo, ¿no? O sea, el Doratioto creo que lo señala hasta más crudamente, dice así, se estaba incorporando Brasil en el mercado mundial y esto retrasó la entrada, ¿no? Y otra cosa que señalan es los problemas desencadenados a nivel político, ¿no? Doratioto, que también Moniz Bandeira está totalmente en línea, que es que después de la guerra del Paraguay vemos el fin de Joao, ¿no? El fin de la monarquía, ¿no? Y pasa a ser, acá también hay una mirada negativa que no la vi en Moniz Bandeira, que dicen pasa a ser el gobierno de los coroneles, ¿no? Comienza el gobierno de la oligarquía totalmente, ¿no? Los coroneles de la Guardia Nacional, que eran los facendeiros, ¿no? Los grandes hacendados que tenían cargos políticos, ¿no? Cargo judicial, ¿no? Dentro eran los estancieros nuevos, los nuestros, los hacendados, pero en este caso la corona es portuguesa, debido a su debilidad, los había convertido en un cargo político-militar, ¿no? Estos coroneles. Y a la vista de, no sé, Moni Bandeira no lo vi tanto así, pero Doratioto lo que señala que a la vista de él era, era el fin de una figura como la de Joao, que estaba de alguna manera para mediar en los abusos que cometían estos coroneles. Ahora, de ahora en más es un gobierno de coroneles, ¿no? Que de hecho algunos le dicen la República de los Coroneles, ¿no? Lo que viene después. Eso quería comentar en línea con lo que decía Marcos, que a mí me quedó también una lectura similar, ¿no? Que Moniz Bandeira está en línea con Doratioto. Facu, ahí hay una cuestión. Yo estuve leyendo entre ayer y hoy parte de los capítulos de Moniz, donde él lo que plantea es que también el final de la guerra lo que señala es el fin de la hegemonía de Brasil en la zona, y de alguna manera ahí plantea el contraste justamente con Argentina. Y también cómo Argentina cae en manos de Inglaterra y en todo caso Brasil va a estar más alineado con Estados Unidos. Me parece que en ese punto él también ve con cierta nostalgia eso, como diciendo, bueno, hasta 1870 la hegemonía era notable, porque bueno, Argentina no terminaba de constituirse, y a partir de 1870 es como que lo ve a Brasil destruido por la guerra y en retraso en ese sentido. Menos me parece que esa es la interpretación que él analiza, ¿no? Porque habla de un Brasil, sobre todo en el principio, que estaba escuchando justo cuando entré, disculpen que entré más tarde, un Brasil que declara su independencia en posición de supremacía, ¿no? Él ahí menciona la carta que le envía Pedro al padre y le dice algo así como: ustedes son un país de cuarto orden, nosotros somos uno de primer orden, en todo caso nos necesitan a nosotros, y en todo caso nosotros vamos a ver si es tan importante seguir dentro de la órbita portuguesa, y de hecho a los pocos meses llega la independencia, que creo que es una de las cuestiones que plantea en el primer capítulo. Y es más, hace una referencia, no sé si yo lo entendí mal, a que en realidad, más allá de que la independencia se concreta en 1821-22, previamente, en plena reunión de la Santa Alianza, de alguna manera se le reconoce entidad a Brasil ya en 1815, fines de 1815, principios de 1816. O sea, no sé si lo interpreté mal, ¿no? Porque lo leí a las corridas, pero bueno, nada, quería hacer esos comentarios. Bueno, perdón que llegué tarde, tuve ahí algunos problemas de conexión. A mí el texto es un texto que nosotros laburamos en nuestras clases de
de historia. Lo leí desde otro lugar, un lugar un poco más crítico. Coincido con, no llegué a la introducción de Facu, me la perdí, así que la veré después en YouTube. Llegué al análisis de Marcos con respecto a la guerra del Paraguay, que coincido. Uno cuando, en los capítulos y en la introducción que nos pasó Facu, uno puede elaborar una serie de ideas. Por ejemplo, a ver, en mi caso yo me atrevería a negar parte de su declaración de Moniz cuando dice escribo como un científico, como un politólogo, porque me parece que el texto, entiendo la estrategia de él para seguir cobrando la beca, porque dice que está becado, pero el texto tiene una profunda vocación política, me parece. Más allá de la investigación, yo lo leo, me parece, en vocación política. Y tiene también un grito desesperante de pensar la unidad, una unidad a la brasilera, pero desde la academia. Me parece que este texto viene a enriquecer los debates que nosotros ya tuvimos en el anterior ciclo y ver la unidad desde otro lugar. A ver, uno en la introducción y capaz un poco en el primer capítulo, uno es inevitable no caer, al menos para mí, en algunas comparaciones y vincularlo a algunas cuestiones del Uruguay como problema en esa introducción. Porque, a ver, dice Metol que él era un argentino oriental. Uno podría decir que en la introducción o en la primera parte del libro, Moniz es como un gaullo argentino, o un intento por explicar la cuenca desde la unidad. Y esto la verdad que es complejo para un brasilero pedirle unidad. Hay encuestas que le preguntan a los brasileros cuán latinoamericanos se sienten, y la verdad que los brasileros muy latinoamericanos no se sienten. Y en ese diálogo con el Uruguay como problema hay una cita que creo que es de la introducción, que dice: no se puede comprender lo que son la Argentina, el Uruguay, el Paraguay, el Brasil, así como otros estados, de forma separada, algo así. Hay que ver el pasado, hay que ver sus orígenes, su unidad, cómo evolucionaron. Y si uno lo lee en ese registro, también uno podría, en términos forzosos, uno podría decir, incluso como Perón dijo alguna vez, no se puede pensar a la República Argentina como una unidad económica, no se puede pensar al Brasil como una unidad económica o a Chile. Me parece que también hay algo de eso que nos llama la atención. Por el otro lado, veo que algunas cuestiones es un texto que acude al historicismo. Tiene aportes de cuestiones más organicistas, incluso comunitarias, a la hora de comprender la evolución y la identidad de los países de la cuenca. Y eso me parece que también lo lleva a una tensión con su profesión de origen, que es politólogo. Este texto, si alguien le dice que Moniz es historiador, uno podría entrar directamente, porque no tiene, al menos en la introducción y en el capítulo 1, muchos ribetes vinculados a la ciencia política. Y después, un poco, me parece es interesante enmarcar la unidad vinculado a la tensión y la diferencia, ¿sí? Bueno, porque de eso un poco se trata nuestra unidad, ¿no? Que está en esa tensión y diferencia permanente que la hace una unidad basada en una identidad compleja, heterodoxa. Eso es un poco la cuenca. Me parece que eso queda registrado de cierta manera. Una identidad cimarrona, si uno piensa en Artigas. Y hay algo de ahí de lo que mencionó Javi, que me parece que Moniz lo trabaja, esta cuestión de Portugal es el Brasil, pero el virreinato, esta cuestión de que Portugal se explica por el Brasil, pero en cambio si uno piensa, el virreinato no se puede explicar por España. No sé si me termino explicando. Digo, la centralidad del imperio portugués está en el Brasil, más que la centralidad
reino español está en el virreinato. Me parece que eso es como un dato también para pensar todo lo que viene después, ¿sí? Y para pensar cómo se da la independencia, y para pensar la organización estatal del Brasil, y para pensar también la no fragmentación que sufrió el Brasil. Digo, el Brasil está por encima del Portugal dentro de la cosmovisión de la identidad lusitana, por decirlo de alguna manera. Eso me pareció como interesante. Y después en el capítulo 1, que el capítulo 1 es un capítulo hasta entretenido, porque hay una cuestión de mostrar que, bueno, toda la cuenca en algún momento, esto lo descubrió Portugal. Todo esto yo lo trabajo un poco en las clases. Bueno, en algún momento todo fue portugués. Y trabaja muy bien la cuestión de que, bueno, hay un contexto de descubrimiento, pero hay también un contexto de disciplinamiento, hay algo de esto, y hay algo un poco ahí, Marco lo mencionaba, de rastros de Jorge Abelardo Ramos para seguirlo. A mí lo que me parece más interesante del primer capítulo es que hay un intento de conceptualizar en clave de clases sociales. Y me parece que la práctica y la experiencia de los bandeirantes hay que verlo un poco en términos de, más allá de ser un grupo, me parece que lo intenta analizar en términos de clases, como un grupo social. Y hay una clase que es una depredadora de un capitalismo particular, ¿no? De un capitalismo expansivo, crudo, y uno lo puede analogar a lo que puede ser la pandilla del Barranco acá, digo. Los bandeirantes allá, más allá de la actitud cierta actitud pasiva de la pandilla del Barranco. Y el límite a esa clase social, que son los bandeirantes, a ese grupo, me parece que viene puesto por los jesuitas. Ahí hay una tensión, me parece, para analizar en clave de civilización y barbarie, para discutir un poco lo que es la cuestión de la iglesia, ¿no? Para discutirle al progresismo, la cuestión de la iglesia. Y el otro tema, y ya cierro con esto, con respecto al capítulo de la guerra propiamente dicha, sí, me parece que se desarrolla en clave de discutir, más que de discutir, de no discutir al Paraguay, generar la estigmatización de López. Me parece, López es más que un militar, es un tirano. Más un político tirano que un militar. Y me parece que hay una falta de registro de lectura ahí social de los actores, de los factores sociales. Esto lo mencionaba Marcos también. Y es una lectura, me parece, más en clave geográfica, la que por momentos realiza ahí Moniz. El tema de la guerra. Yo cuando empieza a mencionar toda la geografía, y lo veo más como una cuestión geográfica y que tiene que ver un poco con el deseo propio del Portugal, del Brasil. Y hay dos temas más. Uno, me parece cómo incorpora, esto me pareció interesante, cómo incorpora la cuestión de Bolivia. Digo, la menciona a Bolivia ahí como medio como un tercero, un cuarto en discordia, ¿sí? Eso me resultó interesante para ver que la guerra del Paraguay no solo afecta a la cuenca, sino que afecta y arrastra de cierta manera, de alguna manera, a los países del Pacífico. Y hay algo que no lo menciona, pero queda un poco, que se trasluce detrás de todo esto, que es la categoría de subimperialismo, ¿sí? Porque Brasil, a la postre, digo, esta cuestión de que, bueno, termina siendo un apéndice de los Estados Unidos, un poco por la complementariedad de las economías, un poco lo mencionaba ahí recién Javi, y nosotros logramos nuestro proceso de expansión excluyente, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay un proceso de subimperialismo ahí del Brasil en relación a la guerra del Paraguay. Habría que preguntarse si vale la categoría para ser Argentina un subimperialismo en relación al Paraguay. Y la cuestión del capitalismo, ¿no? ¿Cómo se construye? Digo, corre la responsabilidad de Gran Bretaña de la destrucción de la economía paraguaya. Yo lo leo más en clave de pregunta, digo, si es Gran Bretaña la responsable de la destrucción del capitalismo
en nuestros países, para mí está jugando más con eso, o somos capitalistas por Gran Bretaña. Digo, para mí está haciendo, más allá de nuestra concepción y de lo que pensamos, me parece que hay una discusión en eso, con respecto al origen del capitalismo, que no la termina de cerrar porque no comprende el fenómeno paraguayo. Pero bueno, eso por ahora. ¿Puedo? Buenísimo. Sí, cómo no. A ver, Ernesto. Dos ejes, gracias compañero. Dos ejes quería rescatar de la lectura, que ya fueron mencionados por los compañeros, que me parecen muy interesantes y fecundos. Por un lado, esto que ya fue mencionado de la ruptura de la historia, digamos, de la historiografía de Patria Chica, de la metodología, del nacionalismo metodológico de Patria Chica, ¿no? Esta idea fuerza muy potente que hay que tener siempre presente. No se puede entender las historias nacionales sin la historia regional, porque están imbricados, porque son la misma raíz. Eso está presente como idea fuerza, que es muy gratificante, muy saludable. Y otra idea fuerza que me resulta muy interesante, tal vez por mis sesgos geográficos, de geógrafo, es justamente la importancia del espacio para entender la historia. Marcos decía recién que Monis Bandeira ofrece fundamentos históricos para pensar lo político, la política de nuestros países, y de la misma manera podemos pensar que trabaja los fundamentos geográficos para entender la realidad histórica, política y social de nuestros países. Y cuando hablamos de geografía, y esto es lo que me interesa justamente, no solo pensamos al modo de la geografía tradicional de meros receptáculos físicos, donde se montan otros procesos definidos en otras esferas, sino la concepción de entender los espacios como una instancia totalizadora de relaciones de poder. No habría poder si no se plasma, no se cristaliza y concretiza en el espacio, al punto tal la fuerza del espacio que puede engendrar sujetos sociales. Ejemplo, los bandeirantes. Ejemplo, la pandilla del Barranco. Al punto tal está plasmado las relaciones de poder a través del espacio y que generan sujetos sociales, históricos, identidades, imaginarios políticos y acciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está presente eso? Mucho, en todo el tiempo, ¿no? Primero, empezando por la categoría de Cuenca del Plata. Al punto tal es importante que tenemos que entender la Cuenca del Plata para entender qué es lo que pasa en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Después, ¿cómo entendemos esta concepción de que Brasil, que es la colonia, es más fuerte y más autocentrada que la propia metrópoli? Sin duda ahí hay una cuestión de escala que habilita pensar eso y actuar en consecuencia. Lo mismo, otro ejemplo, el avance de los bandeirantes. Dice, los bandeirantes debían correr la línea de Tordesillas porque en una primera etapa no se encontraron minerales en el territorio portugués. Entonces no les queda otra que ir a La Plata, que estaba en el Cerro Rico de Potosí, esta marcha al oeste, ¿no? Como los norteamericanos. Y eso fue lo que impulsó a los bandeirantes. Y mientras llegaban, porque se les complicaba, tenían otras actividades subalternas económicas que terminaron siendo las principales, como la encomienda, la esclavización de los indígenas. Entonces, mira, al punto tal, esto es importante y central, que generó un sujeto social nuevo, el bandeirante. Y lo mismo con esta idea es muy potente que resaltó Facu. Buenos Aires como puerta de entrada de Portugal y el comercio inglés. Tenemos presente nosotros como nacionales la importancia del comercio inglés, pero no tanto de Portugal, que la tenemos de dibujada. Una factoría en la primera etapa de la colonia española, que Buenos Aires era la periferia del Alto Perú, era una factoría portuguesa, de avanzada portuguesa, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, iluminar o que cobre sentido lo que dice Fermín Chávez en
una epistemología para la periferia, que él ubica en el nacimiento del sentimiento de pertenencia comunitario, nacional, el origen de la patria, no lo ubica en 1810, sino que lo ubica en 1777, cuando el virrey Ceballos recupera Colonia del Sacramento y en su método historicista lo determina a partir de los cielitos, de las coplas, de la memoria oral, de la gauchi política. Hubo festejos de la galería popular en Buenos Aires, producto de la reconquista de la plaza de Colonia, en manos portuguesas, ¿no? Entonces, bueno, me parecen ideas muy instigantes y potentes. Y no llegué a leer en esta oportunidad el capítulo 11 sobre la guerra del Paraguay, pero sí conocía, y ahora me aclaró mucho, tanto Marco como Emma, la sensación amarga que yo tuve cuando leí este otro libro de Bonis Bandera, que es la continuación, sobre la guerra del Paraguay. Claro, al punto tal que yo cuando leí este libro pensé, bueno, es un historiador oficial brasilero, como si fuera Donadioto, como si fuera Leslie Bettel, viste, que no es brasileño, pero la misma concepción, ¿no? Entonces, yo ahora explico, ahora entiendo por qué. Ahora no entiendo por qué. Me dispara un montón de preguntas del por qué. ¿Por qué si él hace un análisis que va al hueso en los procesos de formación territorial, ¿no? En este sentido amplio que pretendo darle? ¿Por qué se trunca en la guerra del Paraguay, ¿no? Y tengo hipótesis, no son certeza. Bueno, porque esta escala territorial del Brasil se hace cuerpo y se hace alma, digamos. Esta es una hipótesis, sin ningún fundamento, sin mucho fundamento. Claro, él como estadunidense hace propia esta de grandeza do Brasil, que por fuerza de los hechos, está, digamos, está llamado el Brasil a liderar y a expandirse por toda América del Sur, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar esos rastros de Brasil isla y Brasil este concepto de Estado-imperio, ¿no? Como que es una fuerza telúrica, lo impulsa incluso a él mismo a no concebir otras alternativas. Repito, es una hipótesis, no tengo cierta. Bueno, no sé si, no, igual salieron mil aristas para discutir o para debatir, para charlar. No sé si algún compañero o compañera quiere comentar algo. En base a lo que dice Ernesto, Facu, tiro dos cosas. le comento Sí. una cosa a Ernesto y la dejo compañera, Sí. que el tema de Inglaterra a mí me hace ruido también como hipótesis, en el sentido Claro. ese de que cómo ir en contra de la guerra del Paraguay si yo en un punto, y esto lo tiro también como debate ahí, y la dejo a Mara, también por ahí la meto en el debate, ¿no? Que no sé qué va a comentar, que hay un tema sobre el mercado como factor de unidad que está muy presente, me parece, Claro, a lo largo del libro. Y en ese mercado Inglaterra es una, digamos, una matriz de esa, no sé cómo decirla, de esa metodología de análisis o ese tipo de análisis. Ir en contra de Inglaterra es un poco ir en contra de una lógica de unidad que la tiene como, no sé, lo tiro así como uno de los problemas por ahí para plantear en relación a qué elementos son factores de unidad, ¿no? Ahora sí, perdón, Mara, quería... No, la verdad que fueron surgiendo cosas súper interesantes, no quiero como ser reiterativa, por ahí plantear solo 3 elementos que me parece que está bueno incorporar o ordenar en el momento del debate para ver cómo lo ven. Coincido con muchas de las cosas que dijeron. A mí el texto me parece, bueno, como ya se ha dicho, muy interesante porque desde el Brasil pensar la unidad es todo un desafío por lo que ya se explicó acá y también por lo que se mencionó en el encuentro pasado. Cuando iba leyendo los capítulos,
tenía alguna relación, o me venía, recordaba el texto de Brodel del Mediterráneo en la época de Felipe II, ¿no? Y por esta cuestión del espacio, como el libro de Brodel es el Mediterráneo en la época de Felipe II, no es la época de Felipe II y el Mediterráneo en su época, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene sobre ese espacio? ¿Cuál es el lugar del espacio? Recordaba también los autores que Ernesto trabaja y que nos ha compartido en diferentes momentos vinculados a la categoría de formación territorial, corregime después Ernesto, Sí, sí, y lo mezclaba, o también lo relacionaba con la categoría de Estado y la categoría de qué es el Estado y qué es la nación, en nuestros debates vinculados a la obra de Ugarte y de los clásicos y de nuestra matriz. En este sentido, como planteaba Emanuel, encontré como algunos elementos de diversas corrientes, donde en algún punto esta idea medio organicista, que mencionaba creo que fue Emma, por allí, me parecía que dialogaba con la definición que da Jawaribe en el texto Estado y Proletariado, creo que es el 68, en ese libro, en el texto donde plantea, bueno, la nación está conformada algo así como por elementos tópicos vinculados a la cultura, la religión, al idioma, una serie de una enunciación de lo que nosotros diríamos tradicionalmente, desde dónde se define la nación, con elementos tópicos. Y me acordaba porque justamente acá Moniz dice, en la página 22-23, plantea algo muy similar, dice, los estados son organismos vivos, se relacionan con los individuos a partir de la cultura de sus pueblos, el arte, la religión, la filosofía, el espíritu objetivo, ¿no? Como unidad de conciencia, bueno, etcétera. Digo, para pensar también a partir del aporte que hace el autor en términos identitarios, de cuáles son aquellos elementos que mirados desde el espacio, o mirados en este caso desde la cuenca, permitirían reflexionar o pensar en una identidad común, en una identidad compartida, que no lo dice en esos términos, pero que a lo largo de su recorrido hay una intención política de por lo menos, digo, pensar esto. Eso como primer eje. Y el segundo eje, que lo mencionó Facu al pasar, pero que a mí me quedó como dando vueltas porque, bueno, ahora digo por qué, es en la cuestión de la figura de los bandeirantes en cuanto a el rol de la construcción de lo privado y de la relación con lo público. ¿En qué sentido? En esto del vínculo con el espacio. La otra vez, desde Esquina América, que aquí hoy nos acompaña Magalí, me pidieron una breve columna de Estados Unidos y de la historia del siglo XIX, y me volví a leer los textos de Historia de la Frontera, de los clásicos, ¿no?, de la historiografía, y la verdad es que hay cosas tan interesantes para entender el origen del capitalismo y las diferencias de estas dos Américas, que acá la pregunta, ¿son dos Américas o son tres? Digo, porque en este sentido la historia de conformación de lo privado y lo público durante la etapa colonial y tardocolonial tiene particularidades muy, digo, para pensarlo en forma comparativa, ¿no?, en términos más de historia comparada, dentro de la Cuenca del Plata, qué pasa con el universo lusitano y qué pasa con el universo hispano. Que en el caso sajón es tan claro, cuando vemos la conquista al oeste, lo que implica la conquista privada, pero de la mano de la conformación del mismo destino manifiesto y de la identidad del ser americano entre comillas, lo que ellos entienden para ellos ser americano, pero cómo hay esa construcción y esa cosmovisión de la iniciativa privada, del esfuerzo, de lo que implica el liberalismo, se encuentra presente. Y lo tiro, y esto sí, como dice Ernesto, sin argumentos, lo tiro en ejercicio de historia a largo plazo, porque ya nos venimos para el siglo XX,
¿qué pasa? Nada, porque yo ya estoy pensando, igual estoy traumada y es un debate político actual sobre el problema de la burguesía nacional y del capitalismo nacional, que me trauma. Entonces, mezclo un poco todas las épocas, pero digo, ¿qué pasó en Brasil? Que a lo largo de su historia es la relación de subordinación con Inglaterra, con Estados Unidos, pero también con el desarrollo de un capitalismo de tipo nacional, y ahí la pregunta de nuevo de lo privado y lo público, en relación a nosotros, a nuestra historia de nuestra burguesía nacional, que, como decía Hernández Arregui, después del 55 los únicos nacionales fueron los obreros, y quedó claro que si había algo de nacional en esa burguesía, el día anterior al golpe ya medio que se habían olvidado. Pero esto es un debate político actual, que tiene que ver con el rol de ese grupo social, y que obviamente no quiero hacer como comparaciones, digamos, bueno, que sean absolutamente anacrónicas, porque el siglo XVII es una cosa y XVIII es otra, etcétera. Pero bueno, me quedó como pregunta para el largo plazo esta cuestión. Lo último que iba a decir, que me lo olvidé. Bueno, digo, me parece que es un texto muy rico porque abre muchos elementos, pero bueno, lo del espacio me parece central, volviendo a esto de la Cuenca del Plata, porque además el espacio permite o posibilita pensar en el tiempo largo, ¿no? Pensando, volviendo a Brodel y en estas ideas de Claro. estas formas de contar la historia. Ya sé lo que iba a decir, para cerrar. Que también me parece interesante que desde la etapa colonial, este autor mira Cuenca del Plata para hablar del origen del Brasil. Claro. En esta cosa más clásica que en la historiografía aparece y se suele mencionar como los ciclos en Brasil o la fundación del Brasil vinculado al norte, y digo, la importancia que le da desde lo geopolítico a la Cuenca del Plata no es menor para pensar después la historia del Brasil contemporáneo, ¿no? Inclusive en la etapa del inicio del momento colonial. Eso. Una sola confusión lo que dice Mara. Fíjate la del espacio, ¿no? De estas estructuras todas, y pensaba en paralelo el ataque de la historiografía hacia la figura de Rosa, intento de recrear el reinato, acusándolo de un déspota que tiene una obsesión o fetichismo por ¿qué es esto de agrandarse y pedir? Gente muy fuerte en la historiografía liberal, en esa línea también la geografía, ¿no? Esta cosa, ¿para qué 2 islas? Cuando en realidad la experiencia histórica nos demuestra el espacio está básicamente ligado a los proyectos de poder, no de proyectos en nuestro caso, dadas las de fuerza en escala frente a Inglaterra, sino las de poder en términos de términos emancipatorios. Necesitaba recrear el virreinato para defenderse de los británicos y portugueses, el Imperio de Brasil. O sea, ese comentario nomás. Yo quería hacer 2 comentarios. Uno que tiene que ver con algo que comentó recién Mara, es esta cuestión del Estado como organismo, como elemento vivo. Me parece que él lo usa para matizar esta cuestión de que no siempre tiene que aparecer el Estado como una herramienta de los sectores de dominación, como un elemento para justificar un determinado tipo de relaciones productivas. Él dice, eso está, porque en un momento al principio lo menciona, pero el Estado no es solamente eso. También es un organismo vivo y también incluye muchos otros elementos, como las tradiciones, elementos culturales, etc. Y otra cosa, me acordé cuando lo escuchaba en este caso a Ernesto, desde lo geográfico me parece que aparece una cosa, es una interpretación, pero creo que en algún momento la desliza, que justamente hablando de la importancia de los metales para España, etc., el Pacífico es España y el Atlántico es Portugal. Eso es muy importante eso. Parece que eso subyace, sobre todo en la primera etapa del texto, cuando habla de la etapa colonial. Sí. Pero eso lo interpreté yo, no sé si entendí. Es notable esa observación, Javier, tal cual.
No, y es muy, perdón, es muy bueno esto que incorporó Mara, me parece, en el tema de lo privado, que a mí hay dos autores, Adam y Bender, que son autores que estudian la historia de Estados Unidos, que señalan algo que está presente incluso hoy en, no sé, en ciertos intelectuales, ¿no? O sea, por así decirlo, que es que el Estado ¿para qué está? El Estado está al servicio de lo privado, para motorizar las iniciativas privadas, ¿no? Y para que el Estado de alguna forma potencie el desarrollo del capital, ¿no? Digamos que es algo que está muy presente, y me parece a mí, en ciertos intelectuales, obviamente, digamos, no nacionales y populares, ¿no? Pero en esa, toda esta justificación del bandeirante como un personaje que por iniciativa propia y prácticamente como una cosmovisión totalmente deshumanizada, que aplasta todo, que se lleva puesto todo, bueno, ese tipo ha logrado establecer en un lugar donde nadie iba, ¿no? O sea, un vínculo con lo mercantil, con el capital. Y si uno apura un poco esa lógica, vamos a lo que comentaba Marco, vamos a la guerra del Paraguay, ¿cómo la leemos? Y la leemos como que el tipo es del Paraguay, que inevitablemente iba a llevar un atraso, ¿no? Ese desarrollo preindustrial, ¿no? De un artesanado pedorro, ¿no? Íbamos a llegar a ningún lado con eso. Artesanado pedorro. Claro, ¿no? Que la lectura, porque siempre empiezan, vieron que hay un matiz en ese capítulo. Bueno, Paraguay se dice que era bueno, pero no era tan así, en realidad había estaba en ciernes ese desarrollo industrial, porque lo primero, que esto Marco lo sabe muy bien, la primera operación de los que trabajan en el Paraguay es desactivar la idea de que Paraguay iba a haber un desarrollo industrial. Siempre empiezan de esa manera, ¿no? Cuando uno lee un autor como Miguel Ángel de Marco, incluso Bartolomé Mitre, ¿no? Que yo debo ser uno de los pocos que sigue leyendo a Mitre, ¿no? Para enojarme, pero lo leo. Y Mitre, ¿qué hace? Mitre lo primero que hace es, Paraguay, ¿qué industria hace? Habían hecho unos barcos que en realidad eran ingenieros ingleses, dice que trajeron, o sea, ni siquiera vinculan el desarrollo paraguayo con personajes paraguayos, ¿no? O sea, es algo que si no tenían la sapienza anglosajona no lo podían haber desarrollado. Pero esa es la primera operación. Y la segunda operación es esto, es desactivar eso ¿para qué? Para entrar ya en el mercado de capitales, para entrar en el mundo, ¿no? Así que me parece muy, muy buena esta idea de ir por ese lado. Y después me queda otra idea de lo que comentaban recién, que lo decía Emanuel, que Emma decía algo que nosotros veíamos con los uruguayos, y que también que sirve como lección, ¿no? Vimos que los uruguayos tienen una forma de pensar la unidad al uruguayo, ¿no? O sea, como lo pensaba Herrera, ¿no? Que me parece, de los que leímos, creo que fue el más sólido a la hora de pensar en el pensar uruguayo y la integración, de mi lectura. Y acá el brasilero también tiene una lógica. Entonces, de pensar a lo brasilero en la unidad. Entonces, cuando uno dice, vamos a pensar la integración, más allá de cualquier cosa, tenemos que entender, es como ir a negociar con un tipo y decir, bueno, yo quiero comprarme, no sé, ese Renault 12, que es un auto antiguo, pero sé que el tipo que quiere ese Renault 12 fue su primer auto, entonces vos tenés que ir a negociar de otra manera, no podés decir, no, ese auto es un auto que no sirve para nada, porque no te van a cerrar la puerta. Entonces, me parece fundamental comprender estas perspectivas de cómo piensan, cómo hablamos de integración con esta gente que tiene, como vimos, una matriz cultural, que la lleva. Acá me viene Dussel a la cabeza, hay una idea de Dussel que me parece muy contundente, que dicen, ¿cómo pensamos nosotros Argentina o cómo pensamos Brasil? Para pensar Brasil tenemos que pensar en el Brasil colonial y también tenemos que pensar en el Brasil precolonial. Y creo que Moni Bandeira tiene una lógica a la hora de hablar de Brasil, tiene las tres fases. O sea, no quita el pasado indígena, no quita el pasado colonial, con toda la carga que tiene eso, y después el independiente. O sea, tiene en ese sentido es un tipo muy sólido, ¿no? Me parece que logra congeniar esto, que no todos los historiadores argentinos tienen esta capacidad, ¿no? Que empiezan a hablar de Argentina desde la Revolución de Mayo, o lo que señalaba Arespón, o bueno, Abadí también en Uruguay, empiezan a hablar de
de Uruguay en 1830, ¿no? En 1824, no empiezan a hablar del periodo artista, ¿no? Lo sacan de... y eso me parece también para reflexionar, ¿no? De cuántos Monis Bandeira tenemos nosotros en la historiografía. A eso me refiero, de poder integrar todas las fases, ¿no? A la hora de pensar en Argentina. ...1810 y fuiste bueno, Facu. No creo que todavía, por ejemplo, en las historias argentinas de la UBA, las obligatorias arrancan por el 80, creo. En sociología, por ejemplo, recuerdo que era así. Sí, no sé ahora si es lo habrán colonial. cambiado, Por el pero 80, 1810 ya es 1983, revolucionario. de Alfonsina de adelante, porque son alfonsinistas. Con Javi, cuando cursamos, Franklin y Goldman estaba en el periodo de transición, ¿no? Era parte de la parte colonial, de verdad. Martín, hago un comentario y te doy la palabra, vi que levantaste la mano. 76. Un segundito nomás, porque tiene colación con este espíritu privado, privatista, que está muy hecho carne en Brasil. Estaba pensando en los modelos de colonización diferentes entre el Reino de Portugal y el Imperio Español. Portugal establecía factorías, no era el traslado de una civilización con base en la fe católica, como en el caso de España, que trasladaba instituciones, trasladaba los toponimias, que querían construir otra España, la nueva España, provincia. Los portugueses no sé si por una razón de escala, no sé si podemos arrastrar allí la influencia inglesa, no sé desde cuándo, eso se lo dejo a los historiadores. Entonces, claro, eran empresas comerciales, no eran empresas de la fe. Lo tiro, no tengo conocimiento historiográfico fino como para sostenerlo esto, pero como hipótesis me parece que es válido. Ahí refuerzo una cosa cortita antes de Martín, que me dice pie, que tiene que ver con la concepción de conquista y proyecto en el Brasil de los portugueses. Esto que mencionabas vos, bueno, una cuestión tiene que ver con el desarrollo y la construcción de las universidades. ¿Cuántas universidades construyó España en sus virreinatos y cuántas Brasil? Ninguna Brasil, creo. Por ninguna. eso. Claro. Ninguna. Claro. A mí si me despierta algunas inquietudes, muchas ya las agotamos. Creo que iba bien en la lectura del texto porque me parecía lo mismo, la lectura bastante, por lo menos distinta a las lecturas más bien revisionistas o que estaba acostumbrado a la guerra del Paraguay. Ya que lo menciona a Fermín, a mí me llama la atención, a mí un libro que tomo de consulta es de Busaniche, que parte y hace mucho hincapié, claro, a partir de San Ildefonso, 1777, y cuando se delimitan los territorios ahí en la cuenca, y termina casualmente, no porque él tuvo la intención, porque se muere en la guerra del Paraguay. Yo termino entendiendo, quizás no leí, hay libros específicos de la guerra del Paraguay que tengo y no pude leer, como el del Yankee Alan Weiss, que habla de Paraguay y demás, de Pommer, Leon Pommer, pero este no es específico del Paraguay, pero termina en la guerra del Paraguay. No hace tanto hincapié, tanto detalle en la guerra del Paraguay, pero terminas entendiendo mejor la guerra del Paraguay por haber hecho esa historia pormenorizada que te contaba hasta las pujas y tensiones que surgían en los barcos que venían de España a América. Pero entendés mejor porque yo no sé si me lo dirán ustedes, una perspectiva Usaniche de estar situada, pero ese nivel, ese pormenor que lo relata bastante bien, todos los acontecimientos que surgen en la cuenca, a mí me llevó a entender mejor eso. Y segundo, son cuestiones, yo digo, pienso en voz alta y me gusta intervenir acá con un montón de cráneos, pero más que nada porque pienso que cuando estamos hablando o discutiendo, de alguna manera también estamos escribiendo y bueno, eso asienta un poco las ideas, este es mi plan. Y después había empezado a leer un libro de Pepe Rosa, La caída de Rosas, ahora que estamos con la cuenca del Plata de nuevo, o la llamada hidrovía.
bueno, me ayudó a entender este texto de Moris Bandera. Creo que si no lo terminé de leer, pero si no hubiese leído buena parte de ese libro, no entendería bien lo que es la clase dirigente brasilera, o la conformación de ese Estado brasilero. Moris Bandera hace tanto hincapié, bueno, quizás eso es lo que se me ocurría, como para pensar la integración, que es una diferencia. Después, el endiosamiento capaz de lo que es la expansión económica en Argentina, o que le da un carácter progresivo, ¿no? Yo entendí que Moris Bandera le da un carácter progresivo a la injerencia de Gran Bretaña en Argentina porque es el beneficiado de la guerra. Habría que revisar esa hipótesis, si Argentina fue beneficiado de la guerra o no. Y después, otra cosa que compartí con Facu y me gustaría ver acá es la cuestión de las formaciones económicas, que no está tan claro en este texto, quizás por esta perspectiva más geógrafa que tiene, o de los modos de producción. Y yo recurrí a un textito de cuando terminamos el año pasado de Vivian Trías, que para la cuestión de los modos de producción se para pienso yo, en Bagú y en el brasilero Caio Prado Jr. Y ahí parte, creo, es mi interpretación, después deduce lo que es el país criollo, o los sistemas, o el desarrollo capitalista desigual. Y yo digo, bueno, yo no sé qué modos de producción hay en Brasil, en esto que es el Mato Grosso, lo que sería el Río Grande, o la zona algodonera, donde para Moris Bandeira es como un polvorín o una hipótesis de conflicto. Pero me gusta, quizás como desafío estaría bueno ver cuáles fueron las formaciones económicas en ese Brasil para entender ese desencadenante, una historia más materialista, porque hay una ruptura bastante, que yo entiendo por lo menos, que al principio Moris Bandeira aparenta un método más bien, como decimos, historicista, pero el estudio de los fenómenos. Yo veo una propuesta que parece una dialéctica, pero después se rompe porque cae en los vericuetos diplomáticos y en la incapacidad, como dicen ustedes, compañeros, de López. No sé. Son todas inquietudes que bueno, estaría bueno, me propongo seguir abordando. Sí. No, está muy bueno lo que comentás, José. Ahí, bueno, no sé si algún compañero o compañera quiere comentar, pero les tiro un centro para generar debate, ¿no? Que hay un librito, en realidad es la idea de Trotsky, que después fue interpretada por Novak y después por Nahuel Moreno, que hace un análisis, Nahuel Moreno hace un análisis interesante, ¿no? O sea, y Caio Prado, que me lo marcó Emanuel, y que es un libro que ya lo estamos sumando para analizar la revolución brasileña, que me parece que lo pude conseguir y tiene algunas ideas, por lo poco que no lo terminé de leer, pero muy, muy interesante. Habla de esto, se pone en cuestión, esto es otra discusión compleja, que es cómo es el capitalismo en América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Cómo puede un capitalismo interactuar con un modo de producción esclavo o esclavos? ¿Cómo el esclavo maneja asalariados? Nahuel Moreno dice una que es espectacular. Dice, en las plantaciones de Brasil, las plantaciones de café, de azúcar, los esclavos eran los que daban las órdenes a los asalariados. ¿Y por qué? Y porque el esclavo era el que estaba toda la vida en la plantación, y el asalariado venía 4 meses, 5 meses, venía el momento de recolección. Entonces el esclavo estaba a cargo de los asalariados. Y el asalariado lo tenía como, bueno, yo entro a laburar acá y este es esclavo, pero me da la orden, ¿no? Es el mayoral. Esa es una cosa. Y el mayoral muchas veces mataba a un asalariado porque se comportaba mal, ¿no? Es algo que decís, ¿cómo es el capitalismo? ¿Cómo entramos en el capitalismo? ¿Cuándo entramos en el capitalismo? ¿No? Entonces, y después tira otra, ¿no?
que está vinculada, esto lo dice Franklin, más de la academia, Franklin, dice que en lo que pasaba con las estancias en Argentina, las estancias en Argentina nunca se cobró en dinero, siempre se cobró en especie, pero hasta entrado el siglo XX. Entonces, ¿qué mercado de trabajo vas a generar si vos pagás en especie? ¿No? Entonces, hace un laburo ahí con Carlos Mayo, muy interesante, que dice, ¿vagos y malentretenidos? ¿O realmente eran vagos y malentretenidos porque el mercado de trabajo no les planteaba otra cosa? Si nunca te podías establecer. No te brindaba la posibilidad de que sea una mano de obra estacionada. Entonces, ¿qué vago? No, era errante, terminaba de laburar 4 meses y te ibas a buscar a otro lugar, cómo sobrevivir. O sea, nunca se planteó un mercado laboral con el modelo del clásico británico o de la revolución industrial en estos territorios. Entonces, cuando planteas capitalismo, ¿no? A mí me parece interesante porque acá, como en los mejores momentos del Pipi Romagnoli, es como que hacen un giro y pasa una bibliografía marxista hacia así y se pasa toda. O sea, pues están trabajando, no, los proletarios. Bueno, pará, analicemos primero qué tipo de capitalismo estamos hablando y después hablemos de quiénes son, qué proletario. Me parece que diciéndole proletario lo estás levantando de escala bastante, ¿no? O sea, son proletarios. Proletario no es el que a cambio de su fuerza de trabajo cobra un dinero y con eso puede disponer libremente del dinero. Y si no cobran dinero, ¿qué son? ¿Son proletarios? Me parece que hay, son varias, esto de los medios de producción es un problemón para la historiografía en general, ¿no? Y para las bibliotecas marxistas ni hablar. El famoso debate entre Gunder Frank y Poirot, ¿no? En México un poco por ahí pasa Exactamente. ese clivaje. Espectacular, sí. Y compas, la vez pasada habíamos hablado del tema del populismo, y ahí también un debate muy interesante en un fascículo de pasado y presente, en el que está Garagablia, Laclau, debaten con Gunder Frank, que no sé, de 70, 80, por ahí, más o menos la época donde estábamos preguntando por qué Vivian Trías recurre a esta categoría de populismo y no la define. Claro. Pero habría que ver ese desarrollo, como también llega. Claro. Recuerdo que Laclau, en su intervención, lo leí cruzado y con mis insumos, termina diciendo, es un desarrollo heterogéneo, pero podemos encontrar modos de producción precapitalistas, polemizando con Gunder Frank, con la tesis de que América Latina ya era capitalista con la inclusión en, digamos, Exacto. en esa división internacional del trabajo. Pero yo parto, para mí, que es la perspectiva de Laclau ya de incluir lo que llama la heterogeneidad, o eso que después va a trabajar desde las identidades, me parece. Solo me siento obligada porque Facu lo nombró a Nahuel Moreno, me siento obligada. Si estuviese Dani, que Dani Dambra no pudo participar hoy, pero quería participar, ella es muy, muy fanática de René Zabaleta, del boliviano, y me siento obligada a decir, no, incorporemos, no y ni acá, pero digo, está bueno René Zabaleta y la relectura que hace de desarrollo desigual y combinado para pensar los modos de producción. Lo tiro porque es como, digo, si estuviese Dani acá diría de René Zabaleta. Así Sí. que lo cito a René mediante Dambra para algún encuentro futuro. Creo que Miguel había pedido pobre la palabra y que No, solo esa acotación sobre el debate, bueno, el famoso debate entre Gunder Frank y Poirot en la consideración acerca de si, bueno, en América Latina la categoría de modo de producción capitalista se ajustaba a nuestras realidades históricas o no. Y también recuerdo un encuentro que se dio en México en los años 70, por ahí debo tener el texto, después trato de compartirlo,
Es un debate que se dio en la intelectualidad de la época, que ustedes seguramente lo deben conocer, obviamente, que es el debate sobre las clases sociales específicamente, ¿no? Y desde donde ahí comienza a problematizarse el concepto de una redefinición de las clases definidas solo a partir de la apropiación de medios de producción o algún desdoblamiento un poco más particularizado con las complejidades del contexto actual, pero con ese clivaje, ¿no? Con el clivaje del materialismo histórico. Comienza una discusión en torno de una recategorización para el caso de América Latina con ese concepto que, bueno, conocemos como sectores populares, ¿no? Un poco mirando justamente esta diversidad y esta convergencia de la coexistencia de diversos modos de producción en nuestra América, ¿no? Incluso dentro del campo del propio marxismo, cuando se debate acerca de lo que es la aplicación de conceptos tales como modo de producción para el caso latinoamericano, algunos incluso recuperan de Marx una concepción más integradora que el de modo de producción, que es la de formación histórica, ¿no? Es decir, formación económica que incluye la posibilidad de pensar los procesos estructurales y coyunturales a la luz de la coexistencia de diversos modos de producción, donde uno finalmente es hegemónico, es dominante, obviamente, pero que no implica la superación o la negación o la invalidación de otros modos de producción. ¿Qué es lo que pasa en nuestra América hasta la actualidad, ¿no? Coexisten producciones precapitalistas, incluso feudales, no sé si feudales en el sentido estricto, ¿no? Pero digo, precapitalistas en el sentido de esclavos, todavía tenemos producción de esclava, incluso en nuestras ciudades, ¿no? La mano de obra esclava sobre todo de poblaciones migrantes que tienen dificultades también en términos de registración, de habilitación laboral. Bueno, son parecen nuevas formas, pero que remiten a esa mirada de pensarlo más desde nosotros, desde nuestra perspectiva en términos de sectores populares, y bueno, desde el marxismo, esta recuperación de formación económica más que de modo de producción, tal como sí puede aplicarse con mayor pertinencia en Europa Occidental por la consolidación de esos procesos históricos. Un poco esa era la acotación. Hay un libro de un intelectual brasileño muy reconocido llamado Francisco de Oliveira, que fue uno de los fundadores del PT, después se apartó. Chico de Oliveira. Claro. Tiene un trabajo, lo estaba buscando, lo tengo, pero no lo encontré ahora, él caracteriza el capitalismo brasileño como un ornitorrinco, esta figura mítica que son dos animales, una cabeza de un animal y una pata de otra. Y dice que el capitalismo brasileño, básicamente la tesis es esta, que el capitalismo brasileño solo puede funcionar con esas formas arcaicas de modo de producción. No habría forma de que incluso los polos más dinámicos de la economía brasileña, la economía paulista, por ejemplo, pueden funcionar sin el buey, el campesino, que no hay otra forma de que funcione si no es así. No es una contradicción, como la piensa el marxismo clásico, sino que muy por el contrario, es una condición de posibilidad y de consolidación y de expansión del capitalismo periferio acá, en Brasil, en esta realidad, en este real geográfico, donde no hay industria, no hay asalariado. ¿Qué hay acá? Hay otra cosa. Y los núcleos capitalistas, dependientes de un mercado mayor, se apropian de lo que hay, de algún modo. Tal cual. Ahí Daniel levantó la mano, me parece, si quiere. Está por ahí el compañero oriental. Sí. Que recién levantó la mano. No sé, o levantó la mano o se le chispoteó, o se me fue a mí. Bueno. No sé si quieren comentar algo. A mí me interesa lo de la integración, que Emanuel lo señaló, no sé qué piensan.
de cómo él piensa la integración, ¿no? Que está presente la integración, por más allá de todo está muy presente, ¿no? Está ligada con una historia en común, una identidad en común, ¿no? Por ahí, no sé, acá me pongo metolferriano mal, ¿no? En el sentido de que por ahí le faltó esa visión estratégica, pero tampoco fue el objetivo del libro, ¿no? De que sí tenía Metolferré, de que la integración también, o sea, parece que el diálogo constante, en otros capítulos también lo vi, el diálogo constante es o con Inglaterra, o con Francia, o con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el mundo lo integra en otros países, lo integra en otras regiones, ¿no? Que Metol tiene esa capacidad analítica, ¿no? Brillante de decir, bueno, el mundo es todo esto. Entonces hay una más allá de la identidad, que también en Metol está muy presente, está presente que hay una necesidad imperiosa de regionalización porque el mundo se está regionalizando, ¿no? Y Metol aplica esto a China, aplica esto a Rusia, aparecen todos en el concierto. Acá parecería que el concierto mundial lo maneja eh, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ¿no? Y no hay mucho más, ¿no? E incluso hay una ausencia de África, que eso es medio loco, ¿no? Porque África, en la historiografía brasileña, hasta Sergio Buarque de Holanda, ¿no? En Raíces del Brasil, le da un lugar importante, ¿no? Así, a historiadores, la vinculación con el África en Brasil es, y acá no aparece, ¿no? Esa vinculación, que es lo que a mí me llamó la atención. Es que Metol me parece que ahí tiene otras urgencias que no tiene Moniz, ¿no? Metol lo pide más a gritos porque mira a los costados y no tiene nadie a quien pasarle la pelota. Un poco ahí lo que mencionaba Ernesto, ser brasilero, esta cuestión de pensar la unidad en función del país que la estamos trabajando. Ser brasilero, al fin y al cabo, sos un continente y podés posponer esa tarea, llegado el caso, me parece. Viene por ahí. Ahí yo tenía pensaba una cuestión cuando hablaba Ernesto de la cuestión del espacio, si la vocación expansiva del Brasil se debe únicamente a que la cuestión económica fuerte pasaba por los metales de los Andes, o hay algo ahí que del Brasil que por más que de los metales de los Andes se hubieran expandido, esta cuestión de jugar con lo contrafáctico, se hubieran expandido igual, hubiera ese deseo de espacio vital hacia el oeste. O son las condiciones materiales, las condiciones de tu lugar lo que te obliga a expandirte, o hay también otras condiciones que te obligan a expandirte. Esa era una pregunta. Y con respecto a los debates vinculados a las formaciones económicas, son debates bien de los 60, 70, de marxismo bien duro, bien clásico, que ahí hay mucho en pasado y presente. Digo, se matan a palos, se responden uno y a otro. Habría que buscarlo ahí. En pasado y presente está buenísimo. Creo que si armamos un ciclo de formaciones económicas, o si existió el capitalismo acá, o cómo se dio el capitalismo acá, es pasado y presente y las lecturas de Trotsky, ¿no? Porque con Trotsky cambia todo. Sí, claro. Trotsky, ahí Facu lo menciona, Mara también. Trotsky en clave política, en clave de su necesidad, de su proyecto político universal, el tipo dice: che, la verdad que la revolución puede pasar por lugares donde el capitalismo no está maduro como tal. Y entonces hay diferentes formas ahí que, bueno, hay que ir con esto. Digo, en ese sentido es el más pragmático, el menos científico, pero lo ve como una necesidad discutir el capitalismo. En cambio... Emma. Claro, bueno, ahí tenés toda esa línea, tenés también Celso Furtado, digo, son todos debates que se mezclan en los 60 y 70. Incluso también podés mencionar se me fue el libro de los brasileros, el de dependencia, el de la teoría de la dependencia. Bueno, Cardoso y Faleto. Exactamente, el de Cardoso y Faleto. Bueno, hay algo de eso ahí que están preguntándose, más allá de la burguesía, ¿cuál es la forma proceso de modernización? Exacto. Claro, es eso. A mí me gustaría eso, perdón, Mara. Siga.
A mí me gustaría, porque yo cuando llegué a esta cuestión, medio por Puigros, pero después me di cuenta que no es un debate como lo proponían capaz pasado y presente de cuál es la metodología del marxismo y quién es un marxista verdadero, quién no. A mí me parece que esto redunda directamente en qué tipo de desarrollo podemos tener en América Latina y cuáles son los factores de dependencia y los condicionantes. Me parece pero hay que inscribirlo en una perspectiva que agarre el tiempo y el espacio y el tiempo en sus diversas dimensiones, no haciendo un reduccionismo al viejo estilo determinista o más marxista de marxólogo, por así decirlo. Sí, Mara, ¿querías comentar algo? No, iba a decir nada más con lo que planteaba Emma del expansionismo portugués, que el texto de Moniz lo menciona, que hay muchos historiadores que le dan importancia al momento en el cual las dos coronas están unificadas bajo Felipe II. Entonces ahí hay todo un momento particular de la modernidad, de la historia propia, de la historia, digamos, de la Europa moderna, que en América tiene consecuencias muy particulares y que en gran medida el avance fuerte y el quiebre de los límites establecidos en Tordesillas se produce en ese contexto donde se atraviesa un proceso de unidad ibérica. Era eso porque el texto también lo mencionaba y me quedé como un elemento, seguramente es multicausal, como todo proceso, pero me parece que también es interesante ver eso. Sí, tal cual. Ahí en base a lo... Sí. Perdón, se dice. No, yo, dos cosas, ¿no? Una que me tengo que ir, así que quería saludar, y después, en relación a lo que dice Mara, está también esta cuestión de que también en el contexto de esa guerra es cuando por primera vez surge, en pleno siglo XVI, la posibilidad del traslado de la corona portuguesa a territorio americano, algo que en España no parece, y que en Portugal aparece muchas veces. Claro. Lo que pasa es que había sin tener muchos fundamentos históricos, ustedes saben mucho más que yo, me van a corregir, una voluntad autonómica de la nobleza portuguesa respecto del Reino de España, de la corte portuguesa, que fue aprovechada muy probablemente por Inglaterra para fragmentar la unidad española. Entonces, la necesidad de irse de escapar, de buscar alianzas, un reino muy pequeño en términos geográficos, buscar alianzas en el Atlántico. La búsqueda del Atlántico, ayudada por Inglaterra siempre, es una necesidad de supervivencia del reino, de la vocación autonómica del Reino de Portugal respecto al Imperio Español. Bueno, compañeros, compañeras, yo los saludo y las saludo, porque tengo que llevar a mi hijo a algún lado, así que les mando un abrazo y nos estamos viendo. Ahora nosotros nos seguiremos un poco más y ya liberamos. Lo que quería comentar, en base a lo que decía Martín, es los contextos de discusión, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, o lo que comentaba Miguel, muy bien, el tema es un debate de los 60 y los 70. En los 60 y los 70, la vía al socialismo era una realidad tangible, era algo tangible, estamos hablando de que es posible. A la vuelta de la esquina. Claro, estaba presente. Hoy los debates en torno al modo de producción, yo creo que va a estar haciendo, bueno, ¿cómo entramos en capitalismo? ¿No? O sea, en el sentido de, va a ser, es medio, y creo que de hecho, gente como... ¿Qué es producción? ¿Qué es modo? ¿Qué es debatir? Pero más allá de eso, Ernesto, estos debates están presentes. Rapoport, en una obra monumental, no sé, que tengo por ahí, que tiene 900.000 millones de páginas, ¿no? La reflexión de él está en relación a eso. O sea, ya el sistema capitalista, me parece que en la intelectualidad, o más bien en varios académicos, no se discute más, ¿no? Es indiscutible. Después de los 90 es indiscutible. ¿Quién va a discutir el régimen capitalista? ¿No? O sea, Claro.
ya nadie, no van a hacer un libro, como decía Miguel, un libro, el libro este que hicieron en México, ¿no? A veces eso no te lo publica nadie, ¿no? ¿Qué vas a discutir? ¿Qué régimen vas a discutir? ¿No? Me parece como idea, está bueno explorar, obviamente estamos a contramano a eso me refiero, ¿no? O sea, es algo que no. Sí, Por eso no, incluso claro, muchas veces nos catalogan, ¿no? Si uno claro, a los revisionistas, como gente está atrasando, ¿cuántos años atrasa? claro, Todavía discutís el claro, régimen capitalista. ¿Pero qué te Tenemos pasa, que discutir pibe? Pero en soberanía realidad, antes, ¿no? También. sin embargo, en la segunda, digamos, las universidades de segunda línea europea, y el otro día también estaba leyendo un documento, hay una vuelta sobre todo lo que es la teoría marxista, el análisis marxista aplicado a la coyuntura actual, porque en realidad no digamos las determinaciones, porque sería una lectura muy determinista, pero los condicionantes constitutivos del capitalismo siguen desdoblándose históricamente, es decir, que hasta tanto no superemos este orden hacia otro, aquellas categorías, obviamente, como estamos intentando hacer en estos espacios, de reconstruirlas, de adaptarlas a las particularidades, todavía siguen teniendo un potencial instrumental, heurístico muy importante. Entonces, por ejemplo, yo recordaba un autor que se llama Mesaros, Iván Mesaros, bueno, él tiene varios trabajos donde está justamente dando una interpretación desde el materialismo histórico de estas nuevas particularidades. Y es muy leído en América Latina, se ha apropiado por muchos digamos, colegas y pensadores acá en nuestra región, para adaptar también a nuestras particularidades, obviamente, ¿no? Y también como otro ejemplo de cómo teorías que parecen extintas hoy comienzan a revitalizarse como lecturas clásicas para dar cuenta de la realidad. También, bueno, acá en esto, Ernesto lo tiene más claro, a lo mejor también, que es el tema de cómo las lecturas ustedes también, obviamente, con las lecturas, por ejemplo, del peronismo o de Abrevar en otras corrientes filosóficas, políticas, también están comenzando a ser debatidas en el centro, ¿no? Con Dugin, por ejemplo, en Eurasia, como la reflexión sobre lo que, incluso es más, hasta porque Dugin está ahora difundiendo la cuarta postura y revalorizando el peronismo, como el peronismo también comienza a ser leído, no solo internacionalmente, sino incluso acá. O sea, las universidades ahora varias universidades están siendo receptoras del peronismo a través de Dugin, una cosa increíble, salvo en la NUS, salvo en nuestra UNLA, ¿no? Pero digo, también animarse a pensar que aquellos debates de los 60, los 70, no quedaron en un archivo. Obviamente no son las mismas particularidades, pero las dimensiones constitutivas, los procesos constitutivos más que las dimensiones del capitalismo siguen desdoblándose, que es un poco lo que estamos compartiendo y tratando de poner la historia en ese sentido, ¿no? Cuando estamos trabajando. Sí, sin duda, Miguel. Yo lo decía con cierta ironía, ¿no? En materia académica, ¿no? O sea, de hecho, tal cual. Espacio es para justamente, de alguna forma, tenemos que, o sea, la función, yo creo que una de las funciones, por lo menos la mochila que uno, me parece que uno tiene, es como tratar de decodificar a estos autores para intervenir académicamente y discutir patrones que nosotros consideramos que son... que no son los reales de interpretación de la realidad y el pasado nuestro. Esa es como el gran, por lo menos lo que yo considero que es el gran dilema nuestro, ¿no? Por lo menos el problema que yo digo, ¿cómo hago para hacer entender que lo que está diciendo, no sé, Dugin, lo dijo Perón en el 49? O sea, claro. ¿cómo decodifico eso, ¿no? Emanuel hizo una frase que fue para ponerla en un chapón, que es la máscara del Perín, ¿no? O sea, utilizar, de alguna forma, necesitamos citar, ¿no? a alguien o estructurar para discutir elementos que son...
no digo que tenemos el partido ganado, pero hay discusiones que son, que vos lees autores académicos y decís, pero no, esto no tiene asidero, sí, sitúa a toda esta gente, pero no tiene mucha, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la temática relacionada con Malvinas, Ernesto Sá, bueno, ni hablar, ¿no? Hay gente que es avesada en tema Malvinas que realmente uno lo lee y hay falencias graves, ¿no? O sea, de documentos muy profundas. O sea, y me parece que ahí está el tema. Genial. Porque el problema es el problema es que va a venir Fusaro, va a venir Dugin, va a venir, no sé, Alan Benoist, ¿no? Van a venir esos tipos que antes estaban negados, y en medio de la crisis porque es así, ¿no? Era gente que antes le hacían, no, Satanás, y ahora de pronto son figuras estelares del pensamiento contrahegemónico, ¿no? Hay un cierto eurocentrismo, paradójicamente, de sectores más nacionalistas tradicionales que profesan veneración con esos autores, ya no por París, sino por la Europa del Este, ¿viste? Pero que está implícito, acá Marco puede decir mucho sobre eso, el mismo mecanismo autodemigratorio que en aquellos otros. Yo quiero decir dos cosas de clave política ahora. Yo creo que este debate me parece que hay dos conclusiones que hay que sacar, hay que decirlo. Uno, el proyecto de los 60-70 en términos políticos está fracasado. Superar doblegar el capitalismo, o sea, superarlo por otro modo de producción. Y por otro lado también otra afirmación fuerte de decir, bueno, la academia se equivocó siempre, las claves hay que buscarlas en el campo político. Y ahí, ¿qué tenemos frente a eso? Tenemos el peronismo doctrinario, tenemos la conciliación de clases. Claro. Y un Estado fuerte basado en una doctrina, basado en una cosmovisión, basado en legados culturales profundos del saber y la sabiduría popular, que hace de árbitro. Lo tiro como... Entonces dejémonos de joder con la academia. No hay revolución socialista posible. Para mí hay... Ernesto, perdón. Disculpe, me sincero porque estamos entre compañeros. Yo me tengo que ir encima, no quiero tirar una piedra e irme, pero me tengo que ir. Solo voy a decir que acá falta Marcos está muy callado porque Marcos dijo, los encuentros tienen que ser discusiones prolijas de los textos. Yo me hago cargo que tiré varias bombas que dispararon para cualquier lado, Marcos, acá me hago cargo, soy una mala alumna. Y el resto me sigue. Estaba tratando de escribir en el chat con bastante dificultad en respuesta a esto que decía Ernesto sobre los nacionalistas actuales. Es el mismo esquema que los nacionalistas de los años 20, eran nacionalistas a través de Morraz, ¿no? Solo que ahora modificaron en los autores a importar y son otros, pero el mismo esquema es el que está presente. Exacto. Compañeros, mil disculpas, me tengo que ir porque tengo que hacerle la leche. Vamos no sé, Facu, Marcos, si les parece, si alguien quiere decir algo más, vamos cerrando. ¿Cómo lo ven? Yo no quiero molestar. Lo último de ese librito de Trías. Perdón, Martín, te interrumpí. Que en ese librito de Trías, Las montoneras y el imperialismo británico, Trías cierra con un párrafo que me llamó mucho la atención y que es muy útil. Él dice básicamente, bueno, tenemos que discutir soberanía y los condicionantes son económicos, o sea, también hay que discutir independencia económica, pero Trías no deja de ser un autor que tiene un método súper estricto, pero está pensando el desarrollo en sociedades con un desarrollo desigual en su país, que lo considera en cierto periodo un país criollo, después inserto en lo que él llama los satélites. Bueno, que ustedes la sabrán mejor que yo, la metodología que tiene él, pero una cosa no quita la otra para mí, es discutir las banderas y esto que es la teoría de la doctrina peronista, y otra cosa también tener cierta caja de herramientas.
Sí, aprovecho con eso que dice Martín, creo que la mayoría sabe, pero en el centro tenemos como 2 espacios que son de discusión o de formación interna. Uno es este grupo, que los coordinan aquí los compañeros sobre pensadores latinoamericanos, y otro es un espacio que lo bautizamos así, una epistemología nuestroamericana, un nombre muy amplio, donde fundamentalmente los temas que abordamos están vinculados a discusiones teóricas. No trabajamos por autor, sino por temáticas. El año pasado de los encuentros fue sobre la categoría modo de producción, y muchas de estas cosas que hablamos hoy surgieron. Y lo que hacemos en esos encuentros en realidad son internos para los docentes y las docentes del centro, pero invitamos a aquellos que siempre participan en las actividades. Por eso van a ver que les van a llegar las invitaciones. Ahora la semana que viene tenemos uno puntual para discutir la cuestión del globalismo en el presente. O sea, es un debate vinculado a geopolítica, pero fundamentalmente para tratar de debatir y hacer una caracterización sobre el proyecto globalista en el actual desorden mundial, digamos, o en la reconfiguración de la orden mundial, que bastante enquilombado está. Entonces, bueno, después les vamos a hacer llegar la invitación, pero la idea es que sean espacios internos. Si bien los grabamos y están los links para que ustedes los puedan ver, son espacios de discusión, de intercambio, de enriquecimiento, para que después cada uno en su práctica, ya sea como estudiante avanzado, como docente, investigador, lo que fuese, pueda, bueno, enriquecerse de estos intercambios, ¿no? Simplemente como mencionarles eso, porque van a ver que por ahí circulan los 2 espacios, y que tienen su particularidad. En este espacio siempre se trabaja con un plan y una planificación anual, con selección de autores, etc. El otro son encuentros absolutamente, digamos, sueltos, entre comillas, que la agenda se va definiendo según las necesidades del espacio. En este caso, como estamos con muchos cambios a nivel mundial y consideramos que lo que nos ocurre en nuestro presente forma parte también de nuestro enfoque, por eso es que elegimos el tema del globalismo y el orden mundial para poder discutir, ¿sí? Siempre partimos de un invitado, que en este caso va a ser investigadores de CLAEP, de un centro de estudios estratégicos latinoamericanos, que tienen un informe. Va a venir el secretario general de la UNDEF a darnos una pequeña charla, un informe sobre la caracterización del nuevo gobierno de Estados Unidos y de su gabinete, como para poder trabajar, bueno, cuál es el proyecto del globalismo frente a América Latina, y qué pasa con América Latina en este orden mundial, ¿sí? Pero bueno, era para comentar eso nomás. Buenísimo. ¿Cómo seguimos con este espacio, Facu, Marcos? Les iba Próximo a comentar, encuentro. ahí está Sí. el compañero Marcos también, que esto también, no como incorporar, porque está totalmente vinculado, habíamos hablado con Marcos, que fue una propuesta de él que me parece muy sólida, en el sentido de que tenemos en la Casa de Estudios 2 personajes, dos compañeros que hicieron trabajo sobre Brasil, libros, ¿no? Uno es Aris Recalde, y el otro es Marcelo Esgullo. O sea, entonces tenemos esa posibilidad. Bueno, acá Marco va a tener que hacer la gestión, ¿no? Que como coordinador de la especialización y los ve, así que ahí de tener un encuentro estaría bueno con uno de los 2, ¿no? Para que alguien que ha trabajado el tema de Brasil y el libro de Brasil, eso me parece que lo tenemos que hacer, digamos, es una obligación en el sentido de que tenemos compañeros que han trabajado. Y otra cuestión que acá la tiro como propuesta personal, que involucra a Micaela Fermina, ¿no? Que hizo una tesis sobre Manuel Ugarte, ¿no? Y me parece también que en algún momento, creo que muchos de nosotros empezamos allá por el 2015, empezamos a trabajar la figura de Manuel Ugarte. Espero que a Micaela no le dije nada, así que le estoy diciendo, pero me parece que está bueno si uno de nosotros trabaja algo, hace un trabajo de esa magnitud, como una tesis. Me parece que está bueno que esté esa revisión, ¿no? Revisión compañera, diciendo, che, qué bueno que estuvo, o no sé, tenemos que retroalimentarnos de alguna manera en el caso de ese tipo de intervenciones. Me parece
que es importante eso, ¿no? Así que en principio pensamos eso con Marcos, y después, bueno, les tiro esta idea como para en algún momento, después hablaré con Micaela si está de acuerdo. Estoy acá, estoy escuchando todo. Sí, sí, me perdón parece una buena idea. Sí, que- sí, traté de hacer circular la tesis bueno, hizo eso. entre Así, ustedes, así, bueno, perdón que una es devolución medio sería bajo genial. presión que te lo digo, pero, no, pero me parece interesante si hacemos no somos muchos los que trabajamos Ugarte, una tesis sobre Ugarte, ¿no? Y me parece... Sí, la tesis de licenciatura, modéstate. Me parece interesante que, no sé, en algún momento ponemos un plazo, la tratamos, la leemos y hablamos sobre esa tesis. Me parece que es un espacio que estas cuestiones son... Y además un tipo que por él empezamos a hacer este grupo, ¿no? El tema de la integración. Claro, le da nombre al grupo. Me parece importante. Así que bueno, eso en Perfecto, principio gracias. seguiríamos con el tema de tratar de conseguir a estos dos compañeros. Esa sería la idea. Después ver si nos pueden compartir el libro por PDF, no sé, los que no los tenemos. Eso sería genial, si nos pueden compartir versión Claro. digital. Claro. Si no lo tenemos que digitalizar. Claro. Alguno de nosotros que lo tenga, Vamos lo a tener que tenemos, hacer... después Sí. Mm. Yo creo que en el caso de Arit, por otras oportunidades, él en general lo tiene todo digitalizado y lo comparte, ¿no? Pero bueno, no sé en el caso de Marcelo. Así que seguiríamos por ahí, no sé si Marcos, creo que es lo que hablamos. Sí, sí. Sí, estoy muy de acuerdo, tanto con invitar a los compañeros, a Aritz y a Marcelo, como dedicarle un encuentro de estos que venimos desarrollando a conversar sobre la tesis de Micaela. ¿No? Es muy, muy importante poder conocer nuevos trabajos sobre Ugarte, más allá de los que hemos desarrollado en el grupo. Así que está muy bien hacer un pequeño alto en la huella sobre los estudios de Brasil y dedicar a un encuentro Ugarte. Así que, bueno, esa sería la idea de cómo continuamos, ¿no? Así que, bueno, no sé si algún compañero o compañera quiere comentar algo, si no, ya tuvimos 2 horas de intenso debate, ¿no? O sea, la verdad, está bueno terminar la semana así. Así que bueno, si les parece, la próxima nos vemos después cuando podemos coordinar con estos compañeros y arrancamos y difundir el trabajo de ellos, ¿no? Compartirlo, así lo tenemos para disposición, para hacer preguntas, ¿no? Tener al autor del libro y poder dialogar está bueno. Así que esa sería la idea. Así que bueno, los despedimos. Les mando un abrazo, a cuidarse que está complicada la cosa. Un abrazo. Nos Gracias vemos. por participar. Hasta la próxima. Nos vemos. Abrazo.